Bendiciones, derribando todo argumento que se levanta contra la palabra de Dios. Quédate hasta el final para que tengamos una perspectiva mucho mejor de lo que es gracia, ¿sí? La gracia inmerecida de la que muchos pueden profetizar y la de la que muchos hablan. Amén. Entonces, vamos a ver algo, dos ejemplos al comienzo y también vamos a ver qué es gracia. Amén. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy bueno. Tenemos a Jesús, que Jesús mismo es la gracia. Es la gracia hecha hombre. Amén. Porque Esteban, resulta que un texto bíblico dice, y les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les conviene que yo me vaya? Es la pregunta que nos podemos hacer en este momento. Resulta que si él se queda como hombre, uno, pues no cumpliría su propósito. Y dos, la gracia estaría caminando. Entonces, cada uno no tendría gracia. Por eso dijo, les dejo el consolador. Ahora, hay algo muy interesante también en esto. La gracia siempre ha existido, inclusive o incluso en tiempos de ley, cuando la ley estaba, porque Jesús mismo es la gracia, Dios es la gracia. ¿Cómo así, Esteban? ¿Usted cómo puede comprobar esto? Sencillo, resulta que David, Dios le otorgó ese gran privilegio de decir que tiene el corazón conforme al de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es que Dios es la gracia. David es un gran ejemplo, estando en tiempos de ley, perdonaba a aquellos que no debía de perdonar. ¿Y por qué no debía de perdonar? Porque la ley le permitía castigarlos, por no decir otra palabra. Entonces, ese perdón, sin merecerlo, fue el que le otorgó a David el título de gracia. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a este ejemplo. Vemos a los dos ladrones, uno que se arrepintió, digámoslo de esta manera, y el otro no. Resulta que aquí vamos a despejar muchas cosas en este video. Vamos a tener muchos versículos en este video. Este hombre, todos dicen, wow, al último momento se arrepintió y halló gracia ante los ojos del Señor. Esa es la gracia. Algo que no se merece porque todos somos pecadores. Entonces, realmente la gracia es, digámoslo, una fórmula. Gracia más arrepentimiento igual a salvación. ¿Por qué, Esteban? Porque muy sencillo. Uno se arrepintió, fue salvo, el otro no. Me imagino que no que se arrepintió y fue allá al Hades. Ojo, al Hades, porque el Hades se conforma de dos lugares: el lugar de castigo y el seno de Abraham. Amén. Entonces se fue para el seno de Abraham a esperar como todos los santos. ¿A esperar qué? La segunda venida y el juicio. Llega allá todos asombrados y le pregunta, hey, ¿y tú qué hiciste? ¿Cierto? No, yo era un ladrón, era. ¡Wow! ¿Y estás aquí por qué? Por gracia, porque se arrepintió de todos sus pecados. Ahora la pregunta para ti, mi querido amigo, es, esta persona llevaba una vida de pecado. Al último minuto se arrepintió, tuvo salvación. Eso es gracia. Pero ¿qué te hace pensar a ti que llevas una vida dedicada al Señor, pero no le conoces y al último minuto no te arrepientes? No estás arrepentido totalmente. No conoces, de nuevo, vuelvo y lo repito, no conoces a Dios como debe de ser. ¿Qué sucede? Vamos para otro lugar, ¿verdad? Entonces, no pongamos definición diferente a lo que es gracia. Vamos a ver qué es la gracia.
La gracia es un don o favor que se hace sin merecimiento particular. Concesión gratuita. Alguien dice, un regalo. Eso se lo da Dios. Es un don inmerecido por medio de la fe. Vamos a mirar más específico porque muchos se basan en un texto bíblico. Vamos a ver cuál se basan. La invitación es que no añadas palabras como salvación a la gracia. ¿Por qué? Porque la fórmula es gracia más arrepentimiento igual a salvación. Amén. Vamos a mirar, quédate hasta el final de este video para que mires por qué. El decir que tenemos gracia no quiere decir que tengamos la salvación ganada. Por eso el apóstol Pablo dijo, es que estamos en una carrera. Y correr, ¿cómo? Hay que correr como si fuera la última carrera de nuestra vida. Como si fuera el último momento de nuestra vida. Mirando que no deslicemos. Hermanos, acabamos de ver qué es la gracia. El ejemplo de la cruz. Vamos a dar otro ejemplo para que no tengamos idea de esta fórmula que les acabo de comentar. Volvemos y repetimos la fórmula. Gracia más arrepentimiento igual salvación. Vamos a hacer un ejemplo terrenal. Un padre terrenal le va a dar un juguete a su hijo gratis. Gratis es gracia, algo que no lo merece. ¿Por qué no lo merece? El niño perdió todas las materias en el colegio, pero de igual manera el padre decide dárselo. Pero la madre, al ver este hecho, le dice y le quita el juguete. Es que es más, dice, porque es que no se lo merece. Entonces, el darle el juguete gratuitamente, con gracia, que es algo inmerecido, no quiere decir que se exima de que no se lo puedan quitar. A ver, vuelvo y lo comento. El darle el juguete gratuitamente no le exime al padre o a la madre quitarle el juguete. Amén. Bueno, entonces comencemos este video de la forma correcta. Vamos a derribar este gran argumento que va en contra de la palabra de Dios, ¿cierto? Y que es una doctrina de demonios. Decir que tenemos la salvación asegurada solo porque tenemos gracia. Recordemos qué es la gracia. Es algo que no merecemos porque todos fuimos destituidos. No, hay que añadirle la salvación. Por eso hay un texto que dice, es que somos salvos por gracia. Eso es incorrecto. Es una mala interpretación de la misma escritura o un desvío de doctrina de demonios. Y, hermano, yo soy uno de los que fomento que es necesario que la persona que vea el video o todo el mundo lea las sagradas escrituras. ¿Para qué? Con un solo fin. Conozcan a Dios. Tengan un encuentro genuino con Dios. Pero, ojo con este pero. Este pero, vamos a hablar de los peros porque son condicionales. Con cuidado de enseñar o decir mal las cosas que hay en ellas. Por eso hay un texto en la palabra de Dios que dice, no hagáis maestros a muchos de vosotros. Y más abajo dice el por qué. Quiero que vaya a la escritura y lo lea, porque es muy importante ver este texto. Y los por qué, y los para, y los cómo, y los sí. Ojo con los sí. Los sí son condicionales. Dios manda a ser discípulos, es verdad. Pero ten cuidado con lo que sale de tu boca, con lo que dices. La boca, recordemos que hay un video de los sentidos, que el mundo espiritual se mueve por medio de los sentidos. Por eso la salvación es por medio, si confiesas con tu boca. Amén, hermano. Y si nos equivocamos, corrijamos, leamos mucho más, escudriñemos mucho más. Por eso el título del video. Queremos escuchar lo que es bueno para nuestros oídos, pero queremos dejar a un lado las condiciones de Dios. Desaparecer
dichas condiciones. Ahora, ¿qué son condicionales en un texto? Vamos a mirar qué son los condicionales en un texto. O también qué son los conectores en un texto, que tiene que estar ligado con una condición. Es un condicional. Amén. Los conectores son palabras o expresiones que sirven para unir ideas, establecer relaciones entre oraciones. Dependiendo del tipo de conector, se da un sentido diferente a la conexión que se establece. Ojo con esto. Dependiendo del tipo de conector, se da un sentido diferente a la conexión que se establece. Entonces, la sintaxis es demasiado importante en los textos bíblicos, como los condicionales, como estos conectores, ¿cierto? Por ejemplo, y, ni, ¿cierto? Esos son conectores aditivos. La i, que vemos en este punto, también representa algo de repetición. Amén. O sea que si usted ve un i, hay que mirar qué tipo de conector, qué tipo de conexión, ojo, se está estableciendo en el texto. Por eso las Sagradas Escrituras dice, se escudriñan, y por eso el Espíritu Santo se mueve según el ambiente, no según emociones. Ojo, tengamos cuidado. Entonces, otros conectores son, además, incluso, también, por otra parte, sumado a continuación, conectores de causa y consecuencia. Entonces, investiguemos, por favor, indican la causa y consecuencia de algo. Ejemplo, ¿por qué? Debido a causa, gracias a, puesto que, ya que, dado que, en vista de, por, pues. Conectores de contraste se usan para contrastar la teoría o para sugerir que el lector está mal informado. Por ejemplo, en realidad, en verdad, hermanos, y todo esto está lleno la palabra de Dios, que hay que tener en cuenta. Conectores de comparación se usan para comparar ideas parecidas. Por ejemplo, otro de parecido a también, así que, de manera que, entonces. Amén. Como le comentaba anteriormente, se basan en Efesios capítulo 2, que dice, somos salvos por gracia, para poder tergiversar la Sagrada Escritura. Y no es de esta manera. Y dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. La palabra que aparece aquí, estabais, es un tiempo que, hay que mirar los tiempos. Estabais es un tiempo pasado. Amén. Ni presente ni futuro, es pasado. Dando a entender, ojo, que estábamos muertos, es en el pasado. O sea que le está diciendo a unas personas que en este momento, si todavía están cometiendo delitos y pecados, no han muerto aún. A ver, si están cometiendo delitos y pecados, le voy a decir de esta manera, no son salvos por gracia. Y se lo dice a continuación en el segundo versículo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Estabas andando en pecado, pero siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ojo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, son los que están pecando en ese momento. Ojo con lo que sigue. Mire que nos sigue dando a entender el texto que es un tiempo pasado. Ahora ya en este tercero
se lo dice más claramente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos tiempo pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos pasado por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué hijos de ira? Porque si estábamos en pecados y muertos de delito, estamos preparados para la ira de Dios. Hijos de ira. Porque en este momento estamos en juicio. Hay un video que se llama Juicio. Por favor, lo invito a que lo observe. Ahí le aclaro esa situación. Lo mismo que los demás que están en la carne, los que están en la carne. Vea, ahora, mire los condicionales. Estábamos hablando de condicionales. Versículo 4. Pero Dios, ojo con los peros, con lo que acabamos de leer, la palabra de Dios se escudriña. Amén. Pero, ojo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Sí? Amén. Pero todos decimos hasta acá. Bien, sí. Espera, mi querido hermano, espera. Que es que el texto aún no continúa. La lectura es completa. Amén. Y juntamente con él nos resucitó. Excelente, una buena noticia. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Él resucitó y al nosotros confesarlo con nuestra boca, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar, ojo con el condicional, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estos condicionales te ayudan a ver desde otro punto de vista lo que el texto nos dice. Es una mala interpretación. Ahora, mire que está lleno de condicionales. Ya vamos 3. Vemos el para. Vemos en el 7 otro. Y también vemos en el 8 un por qué. Amén. Un por qué. Ahora, vamos en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es muy importante. A ver, ¿qué es gracia? Vemos que es un favor inmerecido. No le añadamos a eso la salvación. Es un regalo, nada más. Y por medio de la fe es que vamos a ver esto. ¿Qué es la fe? La fe, la misma palabra, nos lo indica. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ojo, entonces hay gracia y fe. Si tú no te acercas y obedeces a Dios, es imposible agradar a Dios. Entonces, para aquellos que tienen un pie en la iglesia, pero salen y su comportamiento es diferente afuera de la iglesia, les comento algo. La palabra de Dios nos enseña, y vamos a ver en Efesios. Permítame un momento, porque estos textos que vamos a ver a continuación también son demasiado importantes. La Biblia no es un solo versículo, son todos conectados. Dice Mateo 7, ¿cierto? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y le van a preguntar al Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es que hacen milagros, señores. Están adentro de la iglesia, pero no tienen una relación con Dios. Y entonces Dios les va a decir, y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ojo con esto. Es que miremos que lo que sigue. Ya vimos qué es gracia y qué es fe. Ojo.
porque por medio de la gracia sois salvos, pero la gracia es un regalo. Recordemos el ejemplo del ladrón en la cruz. Él al último minuto se arrepintió y fue salvo. O sea que la gracia es gracia más arrepentimiento igual a salvación. No le añada a la gracia algo más. Y la fe es confesar que Cristo está, que Cristo es tu Salvador. Esa es, por eso me detuve en este momento. Pero mire lo que sigue. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? Es de Él, no por obras, para que nadie se gloríe. Y vuelve otra vez otro por qué. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que hay que andar en ellas. Son condicionales. Si tú no estás andando en Dios, haciendo conforme a lo que es la palabra de Dios, o tienes una gran posibilidad de que si no te arrepientes, porque si no estás andando conforme a lo que Dios dice, es porque no estás arrepentido, no has nacido de nuevo. Y muy probable, en los últimos días, cuando llegue ese día, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es que no profetizamos en tu nombre, sí, pero no tenías una relación, no naciste de nuevo. Entonces mira lo que dice Romanos, otro texto que también veo que se basan. Efesios tiene muchos, ¿por qué? Tiene muchos condicionales, tiene muchos conectores para eso. Ahora miremos este otro texto, más que vencedores, y todos decimos, hey, sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí? Amén. A los que conforme a su propósito son llamados, a Dios los llamó, ¿sí? Bueno, este otro, mire, este es uno también de los más importantes. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ojo, lean esto, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ojo con esto, vimos la cruz. Esto significa esto. Eso significa gracia. Condenó el pecado en la carne, pero de ahí es gracia más arrepentimiento. ¿Por qué? Y también el por qué. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Tienes que estar andando en buenas obras. Ojo con esto. A los que conforme a su propósito son llamados. Y tiene un porqué. Porque a los que antes conoció, ojo que le voy a hablar un misterio acá. Antes conoció, ¿cómo así que Dios antes nos conoció? Dando a entender que el mundo espiritual fue primero que el físico. Que este físico es un reflejo del espiritual. Dios ya nos conoce. Lo que estamos viviendo en la carne, Dios ya lo conoce en el espíritu. Por eso es la predestinación y la misericordia del poder de Dios. Él ya conoce todo tu camino. Pero ¿qué te separa de Dios? El libre albedrío y el pecado. Y eso daña la predestinación. Eso influye en tu salvación. Así que no digas que es que somos salvos por gracia. Vimos el ejemplo. Y ten en cuenta los condicionales porque estamos llenos de ellos, de condiciones. Porque a los que conoció, le estoy dando acá un misterio. Conoció, el mundo espiritual es más real que el físico. Digan lo que digan. Ojo. Y por eso aquí continúa. También los predestinó. Esa es la predestinación. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes a la imagen de su Hijo. Seguir a Cristo. Cargar la cruz. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también
llamó desde la eternidad, desde el mundo espiritual, los predestinó y los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sin embargo, este texto me debe llevar al bautizo. Que la gloria y la honra sea para él, porque el bautizo son dos: bautizo en agua y bautizo en fuego. Este texto nos está hablando del bautizo en fuego. ¿Por qué? Porque él predestinó y llamó a unos, para que esos unos, que son los 144,000, tengan un apostolado y llamen a otros y sean sellados con el bautizo en agua. Ojo que estoy hablando misterios. A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos ya están glorificados. Por eso, unos fueron llamados, ojo, antes desde la fundación del mundo y los eligió Dios. Y por eso la palabra dice también muy claro: otros, los que quieran, pueden pedir los mejores dones. Tengan en cuenta esto. Ahora, volvamos acá. Ninguna condenación, ¿cierto? Y vamos en ley del pecado y de la muerte. Vamos en el versículo 3. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ojo con este condicional. Mira que se los doy. Versículo número 4. Dice un punto y coma. Punto y coma también tenemos que mirar que para qué sirve el punto y la coma. Es una misma idea, pero es aparte. ¿Y por qué aparte? Porque ya te viene el condición, la condición. Y muchos fallan en esto. La palabra de Dios no solo es Efesios capítulo 2. Está lleno, inclusive Efesios mismo le dice los condicionales, pero acá se lo está dejando más claro. Mire, porque es que muchos dicen, es que viviendo en el Espíritu, dicen, no tenemos condenación porque estamos en la iglesia. No, señor, espere un momento, espere, lea esto. Es que no tiene para ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y todos, ¡guau! Y las iglesias llenas. Amén. Es que sí, están leyendo. Yo creo en un Dios restaurador. Amén. Creo en un Dios que quita el pecado. Amén. Pero, ojo los condicionales. Por ahora le estoy hablando de condicionales. Y vamos a mirarlo acá. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué está queriendo decir? Para que esto es justicia, y Dios es un Dios justo, amoroso, se pueda cumplir en nosotros. Ojo, debemos, es un deber. Aquí no lo dice, pero es necesario que lo comente. Debemos que, ojo, un condicional, hay que mirar la palabra que, para qué sirve. Que no andamos, ojo, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que se pueda cumplir la ley, hay que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Vuelvo y lo comento. A los que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo, a estos Dios le llama tibios. Por eso la palabra dice, mejor fueras caliente o frío, porque lo otro ya sabemos lo que pasa. Es que el mundo te ha implantado en tu mente la palabra normal. Esa palabra normal, deséchala. Normal ¿es o no es? Nada es normal. Es que normal es término intermedio. Por eso muchos en aquel día, Mateo 7 dice, es que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Y le van a preguntar, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La Biblia está llena de condicionales. Y lo acabamos de ver en un solo texto.
Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? El confesarlo con tu boca. El mundo espiritual se mueve por ley, por contratos, por actas. Y las actas se mueven por los sentidos, por lo que tomamos, palpamos, por lo que vemos, por lo que hablamos, por lo que escuchamos. El oír la palabra de Dios. Lo invito a que vaya a ver el video de los sentidos. Es muy bueno. Por eso la palabra dice, es que Jesús murió en la cruz y allí derribó todas las actas, toda la ley que era contraria a Dios. ¿Cuál es? La del pecado. Pero para que se pueda cumplir esta ley, para que la justicia de la ley, es que hay que tener en cuenta que las palabras de la Biblia como ley hacen referencia a varias cosas, como el idioma español. El idioma español, una sola palabra puede referirse a varios contextos. Entonces, mala interpretación de la misma. Es imposible agradar a Dios. Válido. Entonces, hay muchos también que dicen, es que somos salvos por gracia. Entonces, estos textos, este versículo que el apóstol Pablo nos enseña, dice que pues nos hace pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿En qué? En ninguna manera. ¿Vamos a pecar? Es que no podemos pecar. Pero no vamos a ahondar mucho más en el texto, pues se me va a ir muy largo el video. Pero entonces miremos este otro. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario con más diligencia ser prudente, atento. Y aquí dice, atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? La palabra de Dios. Estos por qué, estos condicionales, lo que Dios dice es que para que se cumpla en ti, para que no tengas ninguna condenación en ti, estando en Cristo Jesús, debes de andar conforme al Espíritu. Eso es una condición. Eso es un condicional. No debes andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, la Biblia no se lee por leerla. Se lee para escudriñarla. Se escudriña de tal forma que cada palabra busque su significado. Que cada texto busques su sintaxis. Amén. ¿Para qué lo está diciendo Dios? Los condicionales, para que se cumpliese en nosotros. Ojo, para que la justicia de esta ley, está hablando de la palabra, o no nos vamos más allá, vámonos solo para este texto, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál justicia? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí mismo se los dice. Ninguna condenación hay para los que andan conforme en el Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Vámonos allá. La enseñanza del niño rico. Pues se lo digo de esta manera. Es que yo guardo todo. Tus mandamientos, Jesús. Dime qué me hace falta. Jesús mirando con discernimiento de espíritu. ¿Qué es lo que le faltaba a este chico? ¡Ey! Vende todo lo que tienes y sígueme. Deja todo lo que tienes y sígueme. Hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Tenga en cuenta esta palabra. ¿Qué es deslizarnos? Apartarnos del camino. Y si nos apartamos del camino, podemos perder una salvación tan grande. Por eso dice, una salvación muy grande o tan grande. Si la palabra deslicemos, no significa que podemos perderla. Y ya lo vimos con los ejemplos que realizamos al comienzo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ojo con lo que sigue, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
Hermanos, que Dios es un Dios justo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie. Esa palabra nadie también encierra nadie. ¿Ven? Entonces después nos hace Pablo esta pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La palabra descuidar da referencia a que la podemos perder. Habiendo la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que Dios reparte dones según su voluntad. Por eso dice, a los que predestinó, y a los que predestinó, a eso también llamó, y a los que llamó, a eso también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Estos hermanos están hablando de los 144,000, pero eso ya sería un tema que lo tengo allá, porque es que hay dos tipos de bautizo, en agua y en fuego. Y nosotros le estamos quitando la gloria a Dios. El bautizo es de Dios, lo da el Espíritu Santo si tú confiesas con tu boca. El nacer de nuevo lo da es Dios, no el hombre. Que Jesús hizo una representación y Juan el Bautista fue a las aguas, sí. Pero tú también puedes coger con aceite o con un agua y dice, te bautizo en el nombre poderoso de Jesús. He visto videos en África que hacen un medio pozo y echan agua. Es una representación, pero lo puedes hacer tranquilamente. Pero es una referencia a que Jesús y el Padre tuvieron una conexión. Este es mi Hijo amado, con quien tengo complacencia. Amén. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. No digamos y añadamos y la tergiversamos de la forma en que el hombre la ha hecho tergiversar. Y no sigamos esos cuentos, escudriñela, por favor. Miremos todo esto que estoy mostrando acá, todos esos textos bíblicos. Los conectores, ¿para qué sirve la i? ¿Para qué sirve la coma? ¿Para qué sirve el punto y coma? Eso nos da nos amplía demasiado la interpretación, el contexto, la sintaxis de los textos. Amén. Es que hay que escudriñar y hay que tener en cuenta toda la escritura, porque toda la escritura es una sola. Son conexiones totalmente. Y si tú hablas de un tema, ve y busca de ese mismo tema. Hay demasiado, porque esa es la manera en que revela el Espíritu de Dios. Y solo la misericordia de Dios le revela a algunas personas. Es de allí que la iglesia del Señor es un edificio, pero ese edificio es espiritual, es conformados por muchos y la cabeza es Cristo y su poder es repartido entre todos los miembros, porque es que la gloria de Dios es tanta que necesita 144,000 para repartir toda su gloria, todo lo que contiene la escritura. Por eso incluso muchos más, los que son sellados con el agua, también Dios le da palabra, pero si están escudriñando, si están orando, porque la palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. La iglesia de Dios no son 4 paredes, mis hermanos. Muchos que no conocen a Jesús acomodan las escrituras para su propia concupiscencia. Pero no debemos de preocuparnos por eso. ¿Por qué? Porque la cizaña y el trigo tienen que coexistir hasta el tiempo de la segada. La parábola. Miremos. Dios nos habla en parábolas. Y la gracia, hay una parábola demasiado importante. Y es la de las vírgenes. 5 son prudentes y 5 son insensatas. Las prudentes tienen sus vasijas llenas de aceite. La vasija te representa a ti. Él es el alfarero. Llena de aceites, el aceite representa al Espíritu Santo de Dios.
están llenas. Cuando dice llenas es escudriñando la palabra escritura, obedeciendo al 100% a la Sagrada Escritura. Vimos que la palabra de Dios tiene condicionales, porque según esa condición es la salvación. Vuelvo y lo comento. Gracia es un regalo, más arrepentimiento igual a salvación. No que esa gracia, y si no tienes arrepentimiento, por eso muchos dicen, hey, en ese Señor, Señor, y Dios les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco, no conocen las sagradas escrituras, no hacen conforme a los condicionales, no caminan en el espíritu, pero caminan en la carne, tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo, y sus actos no son conforme a los que hacen los de Dios. Las 5 vírgenes prudentes están llenas del Espíritu Santo y velando y orando en todo momento, hasta que el novio llegue por ellas, el esposo llegue por ellas. Pero las otras son del mundo, como en los tiempos de Noé, charlaban, reían, fiestas, cosas, y cuando llegó, ay, espere, llenamos la vasija, espérenos. No, la puerta se cerró, mis queridos hermanos. No tergiversamos las escrituras. No lo hagan. Enseñen. El que ministre conforme a las sagradas escrituras. Pero no solo es ministrar, es obedecer. Entonces, la cizaña y el trigo tienen que coexistir. Algunos que son trigo, a esos llaman de locos, a esos llaman de legalistas. Inclusive los mismos que se creen conocer la ley le llaman religiosos. Esos son los fariseos, mis queridos hermanos. La Biblia no enseña. Los fariseos son los que prefieren los primeros lugares en la sinagoga para que todo el mundo lo vea. Entonces, cuando todo el mundo lo vea, yo estoy haciendo conforme a la ley, pero cuando están fuera en la casa, están fuera de la iglesia, esos son los que se comportan de otra manera. Hermanos, la palabra de Dios enseña muy claro, muy concreto. Solo los violentos son los que arrebatan el reino de Dios. Ahora, la palabra violencia no significa lo que muchos están pensando. Es una palabra espiritual. Es un significado no literal. Es que la palabra de Dios se lee y se interpreta en el espíritu, no en la carne. Por eso es que Dios nos dice, yo les permito la gracia. Y el apóstol Pablo y Dios le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso lo dijo con el fin de que, el apóstol Pablo llegó hasta cierto punto, en un punto en que no podía más y pecó. Sí, porque todos somos pecadores, pero hasta ahí le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sigue intentando hasta que dejes tu pecado y llegues hasta el varón perfecto. La palabra hasta, hay que investigarla. ¿Qué significa? Que hay un propósito, que podemos llegar hasta el varón perfecto. Eso significa la palabra hasta. Mis hermanos, la palabra es una. No seamos como las 5 vírgenes que no están llenas de aceite, porque Dios está a la puerta. Dios viene pronto. De aquí en adelante vienen tiempos difíciles. Este 2025 está cargado y no solamente para unos, sino para todo el mundo. Resulta que hay lugares en que no conocen de la gracia de Dios y están en libertinaje. Porque es que necesitamos conocer a Dios, necesitamos leer las Sagradas Escrituras, pero es para tu salvación, para que hagas conforme a las Sagradas Escrituras. Y cuando tú haces conforme a las Sagradas Escrituras, Dios pone palabra en ti, en tu mente y en tu corazón. Yo escribiré a su mente y a su corazón y vas a ser un instrumento en las manos del Dios Altísimo. Dios les bendiga. Y si te quedaste hasta este momento, hasta este punto, te felicito, mi querido hermano. Dios te bendiga.